sé qué hora es, las 22:03. ¿Cómo le va, diputado Cándido? Buenas noches. Hola Luján, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos a esta hora que ya No, deben gracias a haber... vos, por favor. ¿Cuántos Zoom hacen por día? Muchos. Yo ahora estoy volviendo a casa, la verdad es que eh, preferiría las reuniones presenciales, Sí, porque llega un punto en el cual el hecho del Zoom, de estar siempre sin interactuar con nadie, hace que uno pierda la atención muchas veces. Llega un momento en el cual cada uno se va distrayendo. Y hablábamos a la tarde con unas docentes que decían que les pasaba lo mismo, que llegaba un punto en el cual si es más cómodo porque uno lo hace desde su casa y no tiene que andar preparándose para salir ni nada de eso, pero llega un punto en el cual uno no sabe ni siquiera en qué conversación está, porque es todo lo mismo. Es uno sentado mirando una pantalla con toda gente alrededor opinando y hablando, pero bueno, es parte de la nueva normalidad. sí, no obstante, te digo, nosotros aquí en la radio estuvimos muchos meses, quizás los primeros 4 o 5 meses, grabando programas y mandando las grabaciones y subiéndolas, pero no es lo mismo. Es decir, venir al estudio, estar delante del micrófono, no es lo mismo. Mira, Eh, Luján, yo una vez, cuando era bastante más chico, no de estatura, sino de edad, no, pero eh, ayer también, porque sos muy jovencito. conversaba con el doctor Alfonsín Ah, respecto al tema de las diferentes maneras de abordar el periodismo. sí, Entonces Alfonsín decía que a él le gustaba ir al estudio de la radio, claro. no que lo llamen de la radio, sino ir al estudio. Y cada vez que lo invitaban a la radio, decía, no, deje, yo mañana voy para allá, no me llame por teléfono, yo voy. Porque él estaba obviamente convencido que en la presencialidad, en el encuentro cara a cara con el periodista o con el interlocutor, iba a ser mucho más diferente que desde un teléfono y en la distancia. Bueno, ahora lamentablemente todos estamos a la distancia, desde una pantalla, desde un teléfono, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a eso también. Bueno, pero ya si nos portamos un poquito bien, ya dentro de poco tiempo, Dios mediante, tenemos que empezar a volver a la normalidad, una nueva normalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que conocimos ya no va a estar más. Sí, yo creo que hay cosas que nos van a quedar para siempre. Ujú. Vamos a volver obviamente a los abrazos, al encuentro y a todo lo que es la demostración física del afecto, pero hay cuestiones como, por ejemplo, el lavado de manos, que vamos a tener que interiorizarlo. El otro día yo escuchaba a unos médicos o unos especialistas que hablaban de que este año se había reducido mucho, por ejemplo, la cantidad de enfermedades vinculadas a lo gastrointestinal, Sí, y tenía que ver con el lavado de manos, sí, con sí. que la gente manipulaba los alimentos con mayor higiene que en otros momentos. Y bueno, eso siempre que lo aprendamos, así como en la epidemia de la gripe A aprendimos a usar alcohol en gel, probablemente en esta aprendamos a lavarnos las manos con un agua y jabón permanentemente, y eso implique una mejora en la salud pública general, en la sanidad general, más allá de la pandemia. Vos sabés que otro tema que yo estaba viendo, por tener mucha conexión con los médicos, me decían que no ha habido grandes episodios de bronquiolitis de los chicos, y esto tiene que ver con la escuela, ¿no? Y yo Sí, pensaba, digo, qué oportunidad también para modificar un poco el calendario, porque los chicos comienzan las clases después de las vacaciones de invierno, en el momento más frío, donde hace más frío, digo, por ahí ver, estudiar cómo se le puede dar una vuelta, a lo mejor extenderlo un poquito en el verano y hacer un poquito más largas las vacaciones de invierno. Pero bueno, todo esto está, hay muchas cosas que se van a modificar. Te quiero preguntar esto. sí, Luján. En la última sesión, los senadores dieron por terminado el tema, le dieron la derecha al gobernador con el tema del veto del dinero
para los maestros reemplazantes. ¿Es así? Sí, se abstuvieron de votar y con eso dejaron firme el veto. ¿Y pero por qué hoy sacan un decreto para hacer lo mismo? Bueno, yo creo que en el fondo hay dos cosas que motivaron esa decisión. La primera es que la ley era un poco más amplia de lo Ah, que dice bien. el decreto de hoy. Sí. No limitaba a cinco personas, a los 5 primeros de escalafón los que podían recibirlo, y por eso era un poco más amplia, y tampoco establecía que era solamente 2 meses, sino que ponía la cantidad de meses o la periodicidad del pago en el marco de la negociación paritaria. Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el gobierno cometió un error al vetar la ley, porque las correcciones que quiso hacer las podría haber hecho en la reglamentación de la misma, y que hoy se ha encontrado con un problema político y social, porque el gobernador a donde iba no era esperado por nadie más que no sea por docentes o por auxiliares escolares reemplazantes que le estaban reclamando por ese tema, y que en el fondo lo que pudo en su momento el gobernador vetar, que fue la voluntad de la legislatura, no lo pudo hacer con la voluntad de importantes sectores de la sociedad que siguieron reclamando por ese derecho, y que al fin y al cabo, obviamente el gobierno tuvo que ceder, y más en una provincia que tiene una importante cantidad de recursos, cerca de 30.000 millones, en un plazo fijo. Usted verá Luján, Sí, sí, el lo gobierno anunció sabemos. que esto hoy saldría unos 100 millones de pesos, según lo que decía la gaceta oficial. Es el 0,3% de lo que la provincia tiene guardado en el banco. Si el gobernador por el 0,3% de los recursos se compra un problema con miles de familias de la provincia de Santa Fe, es porque evidentemente está aislado de todo tipo de realidad, y está solamente pensando en el Excel que elabora el ministro de Economía. Bueno, nadie en Santa Fe, ni en la Argentina, en la democracia social del gobierno de Macri, nadie puede gobernar un país o una provincia pensando en que le cierran los números del Excel. Juan, ¿ya le giraron el nuevo presupuesto para la legislatura? ¿Cómo está el tema del presupuesto? Porque tiene que ser votado prontamente. Sí, ya se venció el plazo para que se envíe, pero hubo un pedido de prórroga que se aceptó del Ajá. gobierno, así que esperamos que últimos días de octubre, primeros días de noviembre, se gire el presupuesto, un presupuesto que aparentemente se va a regir por los ítems que estableció el presupuesto nacional, que de por sí cayeron en saco roto al día siguiente, porque el gobierno nacional armó un presupuesto para $1, y al día siguiente del presupuesto arrancó Sí, esta claro. corrida cambiaria que trastocó todos los análisis. Esperemos que el gobierno de la provincia, estos días que pidió de plazo para poder presentar el presupuesto, los aproveche, entre otras cosas, para adaptar y adecuar el mismo a la realidad económica de la Argentina, y no a lo que dice el papel que presenta el gobierno nacional. A ver, el año pasado la legislatura, luego de unas idas y venidas y en el medio la gente y demás, hubo una muy ardua negociación y discusiones y se le entregaron al gobernador, finalmente se le cedieron algunas atribuciones que pedía el titular del Ejecutivo. Ahora en noviembre se vencen esas atribuciones. ¿Qué están charlando? ¿Se la van a prorrogar? ¿Hay un nuevo pedido de que se le den algunas facultades para poder manejar la cosa? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, eso es lo más raro de todo, Luján. Nosotros le dimos al gobernador atribuciones para un financiamiento de 54.000 millones, Me acuerdo. 39.000 millones de la ley de emergencia, y al día siguiente, 15.000 millones de la ley de COVID, que él Sí, pedía 6.000, después pidió 10.000 y le terminaron dando 15.000 millones de pesos. Porque uno dice 15.000, parece que para 15.000, son 15.000 millones de pesos, en total 54.000 millones, de los cuales en gran parte todavía no ha gestionado. Por ende, no resulta comprensible que el gobierno de la provincia ahora vuelva a pedir
endeudamiento o margen para endeudarse cuando el que ya se le dio no ha sido todavía utilizado, y cuando la parte que se utilizó fue destinada a engrosar el plazo fijo de la provincia, Luján. El día que comenzó la pandemia, el 20 de marzo, Santa Fe tenía en sus arcas, en su plazo fijo, 10.000 millones de pesos. En el medio de la pandemia, los estados de todo el mundo, los nuestros, que son estados más subdesarrollados o más atrasados, pero también los estados con mayor nivel de avance, los estados de bienestar como los europeos, invirtieron recursos, los que no tenían inclusive, en sostener la economía y en mejorar la salud, y en mejorar el sistema de salud. Santa Fe fue el único estado que yo tenga registro que en el medio de esta pandemia, que requería del Estado mayor presencia, mayor inversión, mayor recurso, mayor despliegue, pudo ahorrar. Y tenía 10.000 millones cuando arrancó la pandemia, y tiene cerca de 30.000. Cuando eso pasa es porque en realidad ninguna de las cuestiones que deben atenderse se atendieron. Y cuando el gobierno ahora sigue pidiendo endeudamiento, porque ahora pide 100 millones de dólares que entraron por el Senado para financiamiento de la conectividad, la verdad es que a uno le cabe primero preguntarse qué hicieron con lo que 100 se les dio. millones de dólares para conectividad, ¿no es como mucho? Es un poco mucho, ¿eh? A mí, Más teniendo en cuenta que ya se le dieron 54 millones y lo único que hicieron fue hacer ingresar el plazo fijo. pero con 100 millones de dólares te echa la provincia con esa plata. Pero hay una cuestión que es, Luján, que prácticamente está de economía familiar. Yo no creo nunca que el Estado tenga que considerarse una economía familiar. Pero la verdad es que uno pide, nadie en su sano juicio se endeuda para guardar la plata en el banco. Uno se endeuda para invertir, para hacerse una casa, para comprarse un bien, para mejorar algún bien. Santa Fe se endeuda para guardarla en el banco, para usarla después. Y aún en medio de una pandemia se endeuda para dejarla guardada en el banco. Es como si uno dijera que tiene una casa con una familia donde la esposa está con algún problema de salud y los hijos tienen alguna necesidad urgente y la casa tiene un problema estructural porque la humedad hace que se lleva todo el techo, y el padre de la familia o el responsable de la familia, para no ser más chirulo, la persona responsable de la familia pide un crédito para resolver esos problemas, y en lugar de resolverlos se lo guarda en el banco. Los problemas siguen igual de irresueltos y al cabo de unos meses vuelve a pedir otro crédito. ¿Quién le va a dar un crédito? No, lo que pasa es que yo lo que te estoy preguntando es, ustedes como bloque mayoritario en esta coyuntura, tienen que, si bien entra por senadores, es cámara de origen, va a diputados, y si no quieren que salga la tienen que dormir, porque si vuelven a Cámara de Senadores sale por Cámara de Origen. Sí, primero queremos saber qué hicieron con lo que ya se les dio. Ajá. ¿Qué hicieron con 54.000 millones? Que no tenemos hasta ahora muchos registros de eso, porque no hay respuesta del gobierno de la provincia, por ejemplo, que se hizo con la ley de COVID, que es la más acuciante para todos. La ley de COVID debe estar ejecutada en un 30% nada más, y vos tenés un reclamo permanente de los sectores de salud pública, de los sindicatos médicos, de los presidentes comunales que no tienen recursos para hacer el control o para abastecer a sus centros de salud de los insumos necesarios, y eso no ha tenido un acompañamiento de la provincia, aun cuando tiene una ley de 15.000 millones de pesos que les habilita ese acompañamiento. Entonces, la verdad es que lo que queremos hacer primero, antes de seguir votando endeudamientos, es qué es lo que hizo la provincia con la plata que ya se les dio, como pasa en cualquier transacción o en cualquier negociación. Antes de seguir pidiéndome prestado, decime qué hiciste con lo que yo te di. Le dimos los santafesinos, le dimos 54.000 millones de pesos más al gobierno de los que se tenía 415.000. Le dimos 54 millones más. Bueno, queremos ver qué hicieron con eso y después ver si hay margen para que se siga dándole al gobierno la posibilidad de endeudar. ¿Qué le reconoces a Saín y qué le reclamas, ya que es un funcionario que viene de una gestión, que proviene de una gestión que ustedes estaban en el Ejecutivo? A Marcelo le reconozco que da muchos debates importantes. Sí.
le reconozco que logró poner en la comunicación del gobierno la cuestión de las investigaciones, cosa Sí, que nosotros veníamos haciendo, porque si vos recordás, la gran mayoría de las investigaciones se hicieron en la gestión anterior y por eso tuvieron presos a los jefes de las bandas criminales más importantes de la provincia, y no solamente a los jefes de las bandas criminales, sino también, por ejemplo, a los responsables de la mega causa que derivó en la detención de importantes empresarios de la ciudad de Rosario, y se hicieron durante la gestión anterior. Sí les reprocho que por poner el eje en la investigación dejó de lado o no tuvo una mirada tan contemplativa de la situación de la seguridad pública y la prevención de la seguridad pública. Por eso hoy estamos como estamos. Llegamos a tener al día de hoy la mayor cantidad de muertos de los últimos tiempos, y además este año 2020 lleva al día de hoy más muertos que todo el 2019 en la ciudad de Rosario. Y eso también tiene que ver con que se ha abandonado el abordaje de la prevención de la seguridad, del patrullaje, de la presencia policial en la calle. sí. Y a su vez, el ministro ha tenido un concepto muy importante respecto al control policial, pero lo que le reprocho es que ese concepto no se ha trasladado a los hechos. Básicamente el control policial no solamente tiene que ver con grandes investigaciones respecto a lo que hacen algunos comisarios, sino también controlar lo que pasa con el recorrido de los móviles, lo que pasa con la presencia de la policía en la calle, pero eso también hay recursos que si no se cumple la labor se desperdicia. Y el Ministerio de Seguridad actual no tiene una mirada tan escrupulosa respecto a esos temas. Lo ha dicho el mismo ministro, que él no estaba, dijo en su momento, para controlar cuántos móviles había en la calle. Bueno, lamentablemente hay que informarle al ministro que si no lo controla él, no lo controla nadie. Y la explicación y la mejor demostración está en la ciudad de Rosario, donde teníamos al año pasado 4 veces más móviles en la ciudad de los que tenemos hoy, dicho por las propias autoridades policiales, que vienen insistentemente diciendo que tienen muchos menos móviles de lo que había el año pasado. Vos Uno sab- debe vos sabés- entender sí. que el Termina ministro el tenga concepto. una voluntad más de fiscal que de jefe de policía, pero lamentablemente en Santa Fe la tarea de los fiscales es más referida al Ministerio de Justicia que al Ministerio de Seguridad. Y el Ministerio de Seguridad tiene ese cargo de la tarea de la policía, y es lo que el ministro no está hoy dando respuestas. Vos sabés que yo cuando salgo de la emisora voy caminando por una de las calles aquí del centro y hace, no sé, 2 semanas había cualquier cantidad de caminantes, de los carritos eléctricos. Y hoy la verdad que me acompaña por la calle son los chicos de las empresas de cadetería, que van, vienen, constantemente, pero hace, no sé, hace 10 días que no hay policía en la calle, no veo policía en el centro. Lo que Luján es la falta de control. Cuando uno toma decisiones y pega el golpe en la mesa, muchas veces ocurre después de algún hecho, en reacción a algún hecho que el gobernante suele golpear la mesa y a partir de ahora aparece en la calle la policía, como suele ocurrir. Pero cuando lo que pasa son los mecanismos de control, esa aparición dura una semana, 2 o 3 días, Sí. 4 o 5 días, y se termina. Porque no hay manera de controlarlo en el tiempo, porque falla el control. Por eso lo que yo le cuestiono al ministro es que lo valioso de haber puesto sobre la mesa la discusión del control hacia la policía haya sido solamente eso, una cuestión de discurso, que en los hechos el control no existe, porque nadie controla cuánta policía hay en la calle, porque nadie controla cuántos móviles están en la calle, porque nadie controla cuánto combustible consumen. Y eso tiene que ver también con el control de la policía, no solamente andar buscando si algún comisario está involucrado o no en algún delito, que es muy importante y es valeroso, y es importante que se haga, pero que para el día a día, para la cotidianidad, para la cuestión de la seguridad pública, lo importante sería que se controle, además de eso, y al mismo tiempo que eso, que se controle
la operatividad y el despliegue policial en la calle, cosa que no está ocurriendo hoy en la ciudad, que no ocurre hoy en Santa Fe Capital y que no ocurre en el resto de la provincia, porque estamos en un año, 2020, donde no solamente creció el delito en Rosario ni en Santa Fe Capital, creció también en todo el interior de la provincia de Santa Fe, lo que da la pauta de que no es un fenómeno solamente vinculado a la guerra narco de la ciudad de Rosario. Si no hubiera ocurrido en departamentos alejados de aquí, como el departamento Castellano, que es el del gobernador, Sí. o el departamento San Martín, los homicidios que hubo durante este año. Juan, nos quedan 5 minutitos. ¿Qué tenés en carpeta que estás presentando en la Cámara? Mira, estamos trabajando, vamos a presentarlo mañana, un proyecto de ley para el fomento de la economía del conocimiento. Nos parece importante. Santa Fe es una provincia que obviamente todos asociamos en el imaginario a la producción agropecuaria, a la producción ganadera, a también en la zona de los cordones industriales, a la producción fabril, a la producción tambera, pero queremos adherir a la provincia a la Ley Nacional de Economía del Conocimiento para que Santa Fe pueda, a través de diferentes estrategias como seguros impositivos, como fondos de capacitación a lo que es el desarrollo de economía vinculada al hardware y al software de las telecomunicaciones y de la informática en Santa Fe, para que Santa Fe pueda convertirse en un polo de generación de hardware y de software en Argentina. Juan Cruz, muchas gracias. Que tengas buenas noches. No, gracias a vos, Luján. Un placer como siempre. Te mando un abrazo grande. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. El diputado Juan Cruz Cándido, me quedaron un montón de cosas para